El que habita bajo la sombra, pero ahí lo dice, hay que habitar, no dice que hay que abrir la Biblia y dejarla empolvarse en el Salmo 91. Dice, hay que habitar bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente. ¿Y qué es lo que sigue diciendo ese Salmo capítulo 91? Dice que Él guardará, ¿verdad que sí? Dice que vendrán por un camino y huirán por 7. Dice también que Él nos librará de la peste destructora. Dice también, ¿qué más? Del lazo del cazador. Dice, caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pero ¿qué es lo que hay que vivir primero para vivir eso? Habitar. Es una condición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener, Dancy? Claro, es que nosotros en la Biblia todo está escrito. Hay condiciones. Incluso cuando nosotros leemos la Biblia en el Salmo 23, que dice, Jehová es mi, pero hay gente que no se deja pastorear. Entonces significa que ninguna persona que no se deja pastorear puede gozar de lo que sigue diciendo ese salmista allí. Y nada no dice me falta en el original. Reina Valera dice me faltará, porque está hablando de un presente continuo, no está mal, está bien la traducción. Pero la traducción original dice nada me falta. Esa es la postura de un salmista que escribe inspirado por el Señor, pero bajo una circunstancia adversa. Mire, ningún capítulo de la Biblia que cuente la historia de un hombre, de una derrota o de una victoria, ha sido sencillamente porque le llegó su momento. No, al contrario, porque pasó por el valle de sombra y de muerte, pero estaba seguro que el Señor estaba con él. Allí no hay adivinación. ¿Dónde es que está el problema de la bibliomancia o de los que practican la bibliomancia? La falta de compromiso con Dios. Y una de las prácticas más recurrentes es esta. Ay, voy a abrir la Biblia. A ver. Venga, amor, ayúdame aquí. Ay, voy a abrirla. Vea, así. Voy a abrir la Biblia. A ver, ¿dónde Dios me habla? Vamos directo al dedo. Invitación de la mujer infiel. Ay, no, ese no. Eso es bibliomancia. Un hombre, una mujer que ama a Dios, ama su palabra. Por eso que dice que el que ama a Dios, ama su palabra y la guarda. ¿Qué es guardarla? No es que vaya, domingo terminó el servicio y guardó la Biblia en su casa. Y el domingo cuando se acuerda que tiene que venir al servicio, ¡ay, la Biblia! ¿Dónde la dejé? No. Ama su palabra, la guarda. ¿Dónde la guarda? En su corazón. Por eso es que la Biblia enseña de la abundancia del corazón. ¿Habla qué? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que conoce Biblia, pero la abundancia del corazón no es precisamente la palabra de Dios, sino lo que ellos consideran que es la verdad de Dios? Porque no conocen verdaderamente al Dios de la Biblia. Vean, hay una historia de un hombre que estaba, digamos, en concubinato con una mujer, y esta mujer se molesta con el hombre y se va de la casa. Le dice al marido, me voy de aquí, no quiero vivir más contigo, me voy a la casa de mi papá. Se regresa a la casa de su padre, y cuando ella tiene 4 meses en la casa del papá, el hombre se va a buscarla. Después de 4 meses, llega a la casa del suegro. El suegro, me imagino yo que alegre, feliz, porque el hombre vino a buscar a la mujer, porque imagínense, un plato más. Decide agasajar al yerno y pasaron días de fiesta. Entre esas fiestas, bueno, habían bebidas, había comida, pero cada día que el hombre se quería ir, el suegro le detenía, le decía, no te vayas, vale, no te vayas hoy, te vas mañana. Y así estuvo por espacio aproximadamente de 4 días. Ya por lo último, ya eran casi las 6 de la tarde y el hombre le dice, no, yo me voy, suegro, yo me voy. No te vayas, no, yo me voy. Y se van. Se lleva a su mujer porque se habían reconciliado con la mujer. Y cuando se van, les agarró la noche en un sitio bastante peligroso
y estaban en la plaza del sitio, la plaza de ahí de ese lugar, y pasaron unos jóvenes allí, estaban como acosándolos, molestándolos. De repente pasó un señor de bastante edad con un burrito ahí atado y con un poco de leña, y el viejito le dice, ¿qué haces acá? No, yo soy de tal lugar y nos agarró la noche acá y no tenemos dónde quedarnos. Le dice, bueno, véngase a mi casa, allá en mi casa usted puede dormir, pasar la noche, pero aquí no se puede quedar en la plaza porque esto es muy peligroso. Se llegan hasta allá. Cuando están ahí en la casa, el Señor les hace comida, tiene una hija de él que todavía es virgen, no se ha casado, y le dice a la hija, sírvele comida a los invitados, ellos se van mañana. Oh, perfecto, chévere. De repente, mientras están comiendo, la puerta suena estruendosamente, era una patota de hombres, muchísimos hombres. Y estos hombres cuando están allí, le dicen al hombre, él no les ha abierto la puerta todavía, saca al invitado ese que tienes ahí para que lo violemos. Querían tener relaciones sexuales con el hombre. Y el señor le dice, ¿cómo van a hacer cosa como esta con un invitado mío? No, aquí está mi hija señorita y está la mujer de él, yo puedo sacarlas a ellas. Cosa impresionante. El invitado, que era el marido de la muchacha, saca a la mujer. No vas a sacar a la hija tuya, tú me estás invitando. No, saquemos a la mujer mía. Sacó a su mujer, le echó a la calle y esa muchacha fue violada colectivamente. Estoy casi que segura que por más de 50 hombres durante toda la noche. Ya cuando estaba a punto de amanecer, cuando rayaba el alba, eso ya de las 5 de la mañana, se escucha un murmullo en la puerta. Una mujer adolorida, una mujer maltratada, golpeada, devastada, herida. Y hacía esto. El hombre sale, el marido de la mujer, porque ya era la hora de irse. A esa hora él tenía programado irse. Ve a la mujer tirada, toda maltrecha, desnuda, ensangrentada, llena de espermatozoides, en una cosa. Y la monta en el caballo que ellos andaban. Todavía ella respiraba. La montó en el caballo donde ellos andaban. Primero le dice, levántate. Mira cómo se iba a levantar. Como no se pudo levantar, él mismo la montó en el caballo. Se fueron sin decir nada. Él no pidió quién fueron los que violaron a mi mujer, nada, él se fue. Cuando llegó a su casa, ya la mujer posiblemente estaba muerta ya. La agarró, la metió en el mesón de la casa y la picó en 12 pedazos. Y envió un pedazo a cada ciudad. Y se cierra esa historia. Pero esa historia está en la Biblia. Mire, Jueces capítulo 19. A esas 12 pedazos que se picaron fueron enviadas a las 12 tribus de Israel. Pero lo más impresionante de esto es que mucha gente no conoce esa historia que está en la Biblia. Como muchísimas más escandalosas que esas. En la Biblia tiene historias más escandalosas que esas. Pero como lamentablemente se ha higienizado la Biblia de los predicadores, que les gusta el mensaje solamente de que Cristo te ama. Cristo te quiere cambiar toda tu vida. Y no tengo duda que Jesús nos ame. Lo demostró una vez en el Calvario. Pero lo que sí tengo dudas es que la gente pretenda creer que Dios va a transformar vidas y las vidas siguen iguales. Llenas de odio. Porque lo que nosotros vemos en esa historia era un hombre ¿qué? Resentido. La mujer se le fue 4 meses, lo dejó, lo abandonó. ¿Usted cree que la fue a buscar por amor? Porque un hombre que va a buscar a su mujer por amor no le hace eso. No permite que le hagan eso.
Y ahí es donde el tema de hoy. ¿Cómo destruye la falta de conocimiento? Porque la bibliomancia es para la gente que no quiere verdaderamente conocimiento. La gente que solamente quiere golpes de suerte o vivir por la suerte. Y le voy a decir una cosa, nosotros no vivimos por suerte. Nosotros somos gente que cuando caminamos en obediencia con el Señor, vivimos bajo la bendición del Señor. Y ahí es donde dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y escúchense bien, riquezas: espíritu, alma y cuerpo. Y no añade tristeza. También hay un pasaje en la Biblia, ese que yo les acabo de contar, usted lo va a leer en su casa. Jueces capítulo 19. Cuando usted lo tenga en su casa, usted lo lee. Es lo que yo le hice la historia larga, corta. Pero existe un pasaje en la Biblia, un texto bíblico, que está en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, cuídense unos a otros. ¿Quiénes nos vamos a cuidar? Diga, unos a otros. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿La salvación nuestra es por fe o es por obras? Diga, por fe. ¿Yo tuve que hacer algo para ganármela? Absolutamente nada. Pero vean bien lo que dice acá el escritor a los hebreos. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La salvación es que diga, por gracia. O sea que se puede perder la gracia. ¿Se puede perder esa salvación? Sí. Ahora, ¿cómo se pierde? Se pierde. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mire, se pierde por la falta de perdón. Diga, se pierde por la falta de perdón. Ahora, ¿dónde está sustentado esto en la Biblia? Está sustentado en la oración de Jesús, cuando dice, perdónalos como yo también he perdonado a mis ofensores. O sea que para yo recibir el perdón de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuántos cristianos, conociendo esa palabra, vive amargado? No han perdonado. Mire, esa historia de la Biblia que yo les acabo de decir a ustedes, los rostros de ustedes se transformaron porque se estaban esperando a la mujer del flujo de sangre, seguramente, a la que tenía 12 años padeciendo de una enfermedad y se había gastado todo su dinero en médicos, y como no había ya para ella esperanza ya médica, clínica, aparte de eso que ella era una mujer inmunda porque las mujeres con el periodo menstrual no podían acercarse a la sinagoga, mucho menos con 12 años de hemorragia. Y dice que en una oportunidad ella dice, bueno, la salida mía es Cristo, es Jesús, el que he escuchado que está haciendo milagros por todas las aldeas. Si tan solo tocare su manto, sería sana. Eso es lo que a la mayoría de la gente le gusta escuchar. Pero Jueces capítulo 19, primera de Samuel, donde nos cuenta a nosotros la traición del rey Saúl, donde también en el mismo libro de Samuel nos cuenta a nosotros el adulterio de David, el asesinato de David, la violación del hijo a la hija de David, el asesinato de un hermano hacia otro hermano, el hijo que agarró y sacó a su papá porque le usurpó el trono. Esas son historias que muy pocas veces la gente conoce. Ahora, ¿por qué muy pocas veces se conocen? Porque sencillamente no tocan la parte emocional del hombre. Porque ahí es donde estamos nosotros más hundidos, en nuestra alma. Mire, un alma está comprendida por emociones, sentimientos, pensamientos, intelecto y voluntad. Ese es el alma del hombre. Allí está contenido todo eso. Y ahí es donde estamos nosotros más atados. Ahí es donde estamos nosotros como que yo no quiero
volver a repetir esa historia. Y cuando no se ha sanado, le oímos, pero hay gente que la cuenta y cuando más la cuenta, más rabia le da. Mire, pudo haber pasado hace 10 años. Y cuando la vuelve a repetir, que se la cuenta a alguien más rabia le da. Y no solamente rabia le da, le pone nombre al agresor. Por eso es que nosotros vemos en archivo criminal, por ejemplo, el monstruo de Yaratagua. El del Táchira, ¿cómo era que se llama? El caníbal, ¿cómo era? El comegente. Y siempre buscamos darle nombre. Y dígame si fue a nosotros que nos hicieron daño. Por eso es que el perdón es la clave de la sanidad. El perdón es lo que hace que un hombre o una mujer viva en libertad. Ahora, ahí es donde está la cuestión. Pero ¿cómo le voy a perdonar a alguien si no me ha pedido perdón? Ya va, el perdón no dice que te tienen que pedir perdón a ti. Dice, perdona a los que te ofenden, así como tú también has sido perdonado. Porque de una u otra manera nosotros todos ofendemos, ¿verdad que sí? Y todos hemos sido ofendidos. Pero qué tremendo es cuando yo descubro por la palabra, mire, a mí me impresiona la cantidad de cristianos que dicen que me perdone Dios por lo que voy a decir. Ya va. Que te perdone Dios por lo que vas a decir. Tú sabes que lo que tú vas a decir va a tener consecuencias. Y está en contra del propósito de Dios y está en contra del diseño de Dios. Díganme aquellos que dicen, ya yo lo perdoné, pero yo lo quiero de lejitos. Usted no perdonó. Porque eso no es perdón. Perdón es reconciliación. Después, no olvidar, no. Quien perdona no olvida. Superar el agravio. Eso es perdonar. Perdonar y superar el agravio. Porque no sea que nosotros no superando el agravio, terminemos perdiéndonos de la gracia. Mire, cuando yo leí ese texto bíblico que dice que no sea que brotando una raíz de amargura termine contaminada yo, contaminando a los otros, esto no es una cuestión solamente de que yo decidí alejarme o apartarme, yo decidí quedarme más bien y no decir nada. No. Esto es que lo que yo hago, cuando yo dejo de recibir la gracia de Dios, brotan raíces venenosas de amargura, las cuales me trastornan a mí y envenenan también a muchos. No a todos, gracias a Dios, pero sí envenena a muchos. Ahora bien, primer punto para nosotros hoy, meditar. ¿Qué tanto te pudieron haber causado a ti? Como para que tú digas, yo a esa persona no la perdono. Que la perdone Dios. La pregunta es, ¿a quién le está afectando eso? Honestamente, ¿a quién le afecta? ¿Al opresor o al oprimido? Al oprimido. ¿Sabes que según la psicología, subestimar el dolor ajeno no es correcto? Porque de repente cosas que yo viví aparentemente fueron más fuertes que las que usted vivió, pero eso no significa que el dolor que usted maneje lo maneje diferente a como lo manejo yo. Mire, cuando yo hice mi diplomado en prevención del suicidio, el comportamiento suicida, me llamaba la atención una de las cosas que explicaba allí la máster en psicología, es que la mayoría de las personas que se suicidan siempre dieron señales, siempre. Ellos no fue que no dieron señales. Y la familia siempre la tomó como que era buscando llamar la atención. No, eso lo haces para llamar la atención. Y ahí es donde nosotros
tenemos que prestar atención. Si hay un comportamiento en un familiar que me dice a mí, está buscando llamar la atención, ¿qué tengo que hacer yo? Prestar atención. Porque lo que me está diciendo es, yo no quiero vivir. Y los primeros comportamientos de un suicida, por supuesto, quien se suicida es una persona que comete un homicidio hacia sí mismo, pero es un homicidio, un suicidio, pues. Pero son conductas autolesivas, o sea, se comienza a rayar su cuerpo, comienza a escribir frases, a postear frases en las redes sociales, a decir que la vida no tiene sentido, comienza a hablar inclusive cosas como que ya, o sea, no me veo envejeciendo, yo no me veo llegar a los 30 años, por ejemplo, y los ancianos que también, digamos que la tasa de suicidios en los ancianos ha aumentado muchísimo, es cuando el anciano en su casa no se le presta atención cada vez que el abuelo o la abuela habla o la mamá, que ya son mayores. Ay, no, mamá, tú siempre con tus cosas, que tú, que ese era en tus tiempos. Vean, esos son cosas que hacen nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros ancianos para llamar la atención. Ahora bien, aquí viene el punto. ¿Por qué no les prestamos atención? ¿No será porque tenemos una herida en el corazón? Porque estamos marcados con algo que ellos de repente hicieron en su ignorancia, en su falta de comprensión. Mire, yo conocí una mujer cristiana, pastora. Esto no nos exime. El pastorado es un oficio que el Señor le entrega a quien Él llama. Lamentablemente hay pastores que si no lo llaman pastores ellos, bueno, se escandalizan, ¿no? Porque creen que ese es el título más grande que pueda tener un ser humano. No, el título más grande es ser un hijo de Dios. Ese es el título más grande que usted y yo podamos tener, ser hijo de Dios, porque hemos aceptado a su Hijo Jesús. Esa mujer era pastora y ella tenía a los papás viviendo con ella. Y ella maltrataba a su papá, lo maltrataba. Todo lo que el papá decía para ella era malo. Ay, no, mi papá todo el tiempo. A veces cree saber más que todos los demás. Y eso me molesta. Resulta que en ese tiempo de conversación con ella y todo lo demás, ¿sabes? Es que ella puede abrir su corazón y decir que su papá a ella, cuando ella era niña, la golpeaba tan horrible. Tan horrible. Dice que cada vez que su papá la golpeaba, ella pasaba una semana que no iba a clase. Por los maltratos, por los morados, porque le daba donde cayera. ¿Sabe? Los papás de antes, ¿no? Su ignorancia. Por donde fuera le metía. Una vez le dio un correazo que le marcó la cara completa. Y ella dice que a ella le daba pena ir así. En aquel tiempo no metían preso a los papás por eso. Había demasiada agresión. Por eso es que pudiéramos decir que esta ley pues orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes, pues tiene muchas cosas buenas. Porque antes el maltrato era, como nos enseñaba el apóstol Osbel, una sola vez la mamá le pegó, una solita vez. Las demás fueron intentos de homicidio. Y es donde ella comienza a sanar su corazón respecto a su papá. Y después de esto, ella decide perdonar. Y no solamente perdonar al papá, porque al papá hay que comprenderlo, ¿vale? Sino perdonarse a sí misma. Porque ella dice que eso a ella no la hacía feliz, que incluso cuando le tocaba predicar, que ella predicaba acerca del amor, de la honra a los padres, ella después se sentía confrontada por lo que ella había predicado. Decía, ¿cómo yo voy a hablar de honrar a papá y a mamá cuando yo llego a la casa, mi papá que tiene Alzheimer, pues su papá tenía Alzheimer? Ella lo maltrataba verbalmente, porque en su mente, por eso estoy hablando que el perdón no es olvidar, pero sí es superar, en su mente ella nunca había superado el trauma, porque causan traumas, claro que sí, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato, el abuso sexual, una violación, claro que causa trauma, causa heridas en nuestra alma. Vea las heridas del alma del hombre, la mujer se le va y él no la perdona. ¿Y qué hace? Se la busca. Y después va y la pica. Y no solamente después la pica, sino que se desató una guerra.
en Israel, tribu contra tribu, que empezaron a exterminarse, que incluso casi acaban con la tribu de Benjamín, que eran los causantes de lo que había ocurrido. Casi acaban. Siga leyendo el capítulo 20 de Jueces y usted va a descubrir cosas, lo que hace la falta de perdón. Ahora, Dios fue el que provocó eso. Ahí es donde está el problema del ser humano cuando lee la Biblia. Oye, pero si dice no matarás, ¿por qué te mató? Dios no provocaba esas muertes. Y si dice que debe honrar, ¿por qué este hijo deshonró? Dios no provocaba la deshonra. Y si dice que lo que Dios une, el hombre no lo separe, Dios no provoca el divorcio. ¿Quién lo provoca? La dureza de nuestro corazón. El nosotros no tomar en cuenta realmente a Dios. Mira, cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, la respuesta de Jesús fue una pregunta. ¿Qué dice Moisés? Bueno, Moisés dice, la ley dice que sí, que había que darle carta de divorcio. Y ahí viene la respuesta de Jesús. Le dice, en el principio no era así. ¿Y quién es el principio? Dios. Dios nunca constituye al mundo como nosotros lo vemos hoy. Por eso cuando nosotros leemos que nosotros vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, no está hablando de que no vivamos en este plano natural. No, está hablando de este sistema corrompido que tenemos en el mundo. Este sistema que se ha deteriorado y cada día se deteriora más. Para aquellos que de repente piensan, cónchale, cuando yo busque de Dios, ahora sí es verdad que todas las cosas van a cambiar. No, va a cambiar dentro de ti. Pero es que no se alegran porque cambie por lo menos dentro de usted. Mire, lo más grande que a usted le puede ocurrir es que su mente cambie. Lo más impresionante que puede ocurrir es que su vida cambie. Porque ¿sabe qué sí es lo que va a ocurrir? Cuando su vida cambia, allí sí va a haber cambio en lo demás. Es así. Lo que pasa es que tenemos la tendencia también a que al Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no me dejo pastorear. ¿No? Dígame, aquellos que llevan el mensaje, acepta a Cristo y se te acaban todos los problemas. ¿No? Me da risa la cara de algunos. No, es que me vinieron más problemas. Por supuesto que te vienen más problemas. Porque ahora tienes un problema de que tienes que aprender a perdonar. Ahora tienes el problema de que tienes que sanar. Ahora tienes el problema, chicos, de que lo que tú antes no querías hacer, lo vas a tener que hacer. Porque ¿cómo es posible que nosotros nos decimos amar a Cristo, predicar la palabra de Cristo y no vivimos a Cristo? Porque de repente pudimos haber cambiado de cosas por fuera. ¿Y esto? Mira, la esclavitud más grande que tuvo el pueblo de Israel no fue Egipto, ¿sabe usted? Porque ellos pasaron 40 años en el desierto, esclavos, todavía del sistema egipcio. Allá nosotros vivíamos mejor vivían. Los azotaban porque no fabricaban más ladrillos de los que tenían que ladrillar. Vivíamos mejor y tenían que adorar a otros dioses, teniendo ellos su propio Dios. Vivíamos mejor y habían abandonado a su Dios y sus costumbres por hacer las costumbres de otros. ¿Usted cree que es vivir mejor cuando usted no tiene pensamiento crítico, cuando usted a alguien le exige que usted tiene que pensar como ellos piensan? ¿Eso es vivir mejor? Ahí hay mucha gente, incluso las religiones están marcadas por ese tipo de situaciones. Gente que no piensa. Mire, yo siempre le digo a la gente, estudie la Biblia, busque la Biblia. Usted salió de escuchar esta enseñanza, llegue a su casa a leer y a ver si esto es lo que yo le dije a usted. Es completamente cierto. Porque ¿qué pasa cuando la gente, bueno, dijeron tal cosa? Por eso es que conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente, ¿qué? Libre. En estos días me escribió una persona, me gusta todo lo que dice, pero por favor quiero que le explique a la gente lo que es la libertad. O sea, yo le tengo que explicar a la gente qué es la libertad. Imagínese si yo como pastora te tenga que decir a ti, hermana, mire, usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no camine con esto y no camine con aquello. ¿Será que usted es libre? No, porque usted está condicionada por lo que yo digo. La libertad está en tu conciencia. Esto es tan tremendo porque lo hemos escuchado durante años, inclusive como un refrán, que no hay una almohada más sabrosa que una conciencia limpia. ¿No lo he escuchado? Mire, no hay una mente más libre que una mente que se sabe verdaderamente amado y perdonado.
Esa es la mente libre. Pasa que la mayor parte de la gente, mire, sueltan unas cadenas y les amarran otras. Pero no es porque sencillamente quieran que se las amarren, porque está acostumbrado, está adaptado a que alguien piense, camine, ejecute por él. Esa es la verdadera esclavitud. ¿Sabe qué es delicioso? Cuando usted puede estar en cualquier lugar, usted tiene un corazón sano, porque usted ha perdonado, porque usted realmente no tiene brotes de amargura en su corazón. Y usted ama. Mire, quien no lo hace, odia al que tiene al lado. A mí me llama la atención eso que le escriben a uno cosas así por las redes, que te ponen cosas como, desgraciado, te vas a perder en el infierno. Y son gente que dicen predicar a Cristo y amar a Dios. ¿Cómo? No hay congruencia, porque no ha habido realmente un perdón en su corazón. Corazón perdonador es un corazón que ama, es un corazón que comprende. Mire, es un corazón que cuando usted ve a alguien haciendo algo, usted dice, ay, vale, pobrecito. A mí me ha pasado, cuando yo llego a los chinos, ¿sabe los chinos? Que usted quiere salir rápido, ¿a que sí? Y está la cajera y está el que se te colea y está, de repente llega la cajera y tú quieres que te saque la cuenta y la cajera te dice, no es tanto, pero sácame la cuenta. Y te insultan y te dicen cosas y de repente te quedas como que, y después yo le digo, amor, todo está bien en casa. Así le pregunto, todo está bien en casa. ¿Por qué? No sé, amor, siento como que te sientes mal. Ay, no. Deme acá, señora, para sacarle bien la cuenta. Pero ¿y si yo llego y... Ay, no, para eso te pagan. Voy a hablar con tu jefe. Por eso es quien es perdonado, perdona. ¿Sabes qué? En el Nuevo Testamento hubo un hombre también que estaba en la cárcel por una deuda que él había incumplido. Y le dieron la libertad. Y cuando le dan la libertad se consigue a uno que le debía casi que nada de lo que le habían perdonado. Y este hombre agarró a ese y le dijo, págame, si no me paga te meto a la cárcel, no sé qué. Naguará, este no pudo perdonar una deuda pequeña y aquel sí le perdonó la grande. A usted y a mí Dios nos perdonó deuda más grande que la que usted y yo tengamos que perdonar. Y le voy a decir una cosa. Nada de lo que te pasó, nada de lo que te hicieron, si tú realmente aprendes a perdonar, eso realmente no te va a ayudar a sanar. Sanas. Para mí hablar de violación, yo decía, no, yo no quiero hablar de eso, porque eso generaba en mi corazón vergüenza, culpa, resentimiento y amargura. ¿Y tú sabes lo que significa resentir? La palabra resentir, volver a sentirlo con más dolor. Porque cada vez que tú piensas en lo que te hicieron por no haber perdonado, tú lo resientes, o sea, lo tienes con mayor dolor. ¿Y a quién le está causando daño eso de verdad? Al que está oprimido. Por eso es que esta palabra de hoy nos lleva a nosotros al compromiso realmente de conocer al Dios que nos ama. Y a dejar de estar adivinando en la Biblia o buscando textos como pretextos para no perdonar. Mire, yo cuando no perdonaba, yo me conseguía el salmista David. Señor, ¿acaso yo no odio a los que te odian? Yo esos textos los conseguía. Y era lo que yo más quería. Pues yo decía, ese es el texto. Aquí me ampara la palabra, casi como una abogada, ¿no? El artículo tal. Así. Y hasta que entendí, ya va, David lo hablaba desde su dolor. Pero después David decía, había que leer los textos finales, pero el Señor estuvo conmigo y no me soltó. Y el Señor ha estado conmigo siempre. En el valle, o sea, siempre va a estar. Recuerde que en el proceso de sanidad Dios siempre está. En el proceso del dolor Dios siempre está. Pero en el proceso de transformación Dios se hace visible en nuestras vidas. Porque ahí es donde la gente va a comenzar a ver a Dios en nosotros. Mire, un hombre no cristiano y su mujer es cristiana. Ese hombre va a llegar a los pies del Señor cuando vea la transformación de su mujer. Punto.
Y así la mujer va a llegar cuando vea la transformación de su hombre. Y así los hijos cuando veamos la transformación de nuestros padres. Y así los padres cuando veamos también la transformación de nuestros hijos. Y eso no es por obligación. Eso es una decisión. Y vaya que es una decisión bonita cuando nosotros la tomamos. Porque ¿qué pasa con eso? Decisiones traen consecuencias. Y las consecuencias seguirán siempre a nuestras decisiones. Por eso es que esta mañana doy gracias al Señor por su palabra. Quiero invitarte a ponerte de pie. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, porque su fidelidad es para siempre. Él nos guía, Él nos dirige. ¿Dónde está Francis Mar? Ven un momento, hija. El domingo pasado, vean, hay cosas en la vida que de repente nosotros las damos y se nos pasan. Pero que, ven, hija, qué buena. ¿Dónde está Anita? Ayer yo enseñaba algo acá en el matutino en cuanto a nuestros hijos. Decía que nuestros hijos no seguirán al Señor cuando nosotros como padres, lejos de tener en nuestra casa un altar del Señor, tenemos es un lugar para criticar más bien a nuestros hermanos. Francimar decía ayer algo tan interesante en medio de nuestra conversación de la enseñanza, que los hijos todo lo copian, todo lo escuchan y todo lo hacen. Y muchos hijos de cristianos no están en la iglesia por el comportamiento de los padres. Papás que critican a los pastores en la casa, papás que critican a sus hermanos en la casa. Sus hijos van a tomar la iglesia como eso, con rabia más bien. Siéntese un momentito, siéntese, porque me voy a tomar aquí 5 minutos. Te dejamos de transmitir, ¿verdad, papi? ¿Estamos transmitiendo? Ay, qué bueno. Pero, vean, lo explicaba que con mi hija Adriana, cuando tú estás enfermo, tú estás herido, tú hieres lo demás. Y yo pastoreaba, ya yo pastoreaba. Y mi hija Adriana sufrió muchísimas situaciones dentro de la iglesia, pero no por lo que hacían los hermanos, porque somos personas y las personas fallamos, sino por lo que hacíamos los padres. Por ejemplo, ella tendría que 3 añitos, 3, 4 años, y mi esposo y yo comenzábamos a conversar y yo, inmadura, llena de estrés, decía, oye, no, vale, que esa gente es tremenda, amor, mira, oye, son esto y aquello. Y ella escuchaba todo eso. Y hubo momentos de lo que ella menos quería era algo con la iglesia. Nada que fuera con la iglesia. Porque ella veía que la iglesia más bien era destructiva. Y tenía un sentimiento de que, o sea, para yo ser cristiana y pastora menos, imagínense, su mamá era pastora y ella escuchaba a la mamá quejarse de que, por ejemplo, ay, me toca a mí sola limpiar porque ningún hermano tiene compromiso. O esta semana no tenemos para hacer mercado porque no hubieron entradas. Eso lo vivimos nosotros. Y de hecho recuerdo que una vez ella tendría como 7, 8 años y un hermano iba al lado de ella caminando y ella llegó y el hermano no sé qué fue lo que le dijo y ella le dijo fue, sí, si fuera por los diezmos mi mamá se muere de hambre. Así le respondió ella. Pero era la conducta aprendida dentro de la casa. Mis hijos, el estudio de la palabra para nosotros como padres en la casa da resultados en los hijos, que ellos amen a sus hermanos también, que ellos bendigan la vida de sus hermanos, porque si no tendríamos la misma conducta que teníamos cuando no éramos cristianos. Nos peleábamos con un familiar y nuestros hijos no le hablaban al tío, no le pedían ni la bendición al tío porque mamá se puso brava con mi tío. ¿Sí o no? O con la vecina o con esto. Imagínense, dentro de las iglesias todavía tenemos esas conductas. La gente se muda de congregación y ya dejó de hablarle a los hermanos donde se congregaban. Qué cosa tan terrible, Dios mío, cuando nosotros aprendamos, los líderes, los pastores, que la iglesia no es nuestra, que la iglesia es de Cristo, soltamos esos rollos. Que si el hermano se fue para otro local de otra congregación, es nuestro hermano, sigue siendo nuestro hermano. Ahora, ¿sabes cuándo nos pasa eso? Cuando nosotros salimos hablando a las espaldas de nuestros hermanos.
Pero eso es una práctica que se viene haciendo en casa siempre. Entonces, el domingo pasado, por eso es que yo menciono a Francis Mar, el Señor nos dirigía a ungir nuestras casas, ¿recuerdan? A llegar a nuestras casas y ungirlas, a tomar aceite, incluso en la oración decía cómo se iba a hacer y todo, ¿verdad? Y Francis Mar ayer me sorprende porque ella cuenta, mami, ¿sabes que cuando Jackson llegó, porque Jackson estaba trabajando, y llegamos y le dije, amor, tú eres el sacerdote de la casa, tú tienes la autoridad, vamos a ungir la casa, y comenzaron a ungir la casa, y estaban orando, y ella estaba orando por la salud de su esposo, porque él tiene un diagnóstico, nosotros tenemos una palabra, ¿verdad que sí? Pero hay un diagnóstico. Y dice ella que ella le estaba ungiendo al esposo la cabeza, orando por su esposo, por sanidad en la cabeza. Y de repente cuando ella se da cuenta, abre los ojos, consigue a Hannah, lleno de aceite el papá en la axila, que es donde él tiene el tumor. Tremendo. Porque es la conducta que ella está aprendiendo en casa. Eso tiene que llegar a suceder en nuestras casas. Nuestros hijos van a servir al Señor de la forma que nosotros lo servimos. Van a amar al Señor de la forma como nosotros le servimos. Mire, el ministerio para nuestros hijos no va a ser prioridad, va a ser la consecuencia de cómo ellos aman al Señor, que es diferente. ¿Sabes qué es tremendo? Yo lo viví con Adriana y siempre lo cuento. Adriana, ay mamá, los testimonios tuyos siempre soy yo. Que yo agarré una vez una Biblia de esas grandísimas y se la pegué por la cabeza. Usted va a leer el texto bíblico, pues yo soy la pastora y los hijos de los pastores. Mira cómo sufren los hijos de los pastores. Pero no por el mundo, ni por los hermanos de la iglesia, por nosotros los pastores, por nuestra hipocresía. Y eso va también con ustedes los hermanos cristianos, no solamente los pastores, ¿oyeron? Porque a veces de repente yo soy de las que digo y lo cuento. Le daba por la cabeza porque no leía un Biblia. Pero usted agarra e insulta al muchacho en la casa. Usted se tiene que congregar porque usted no va a ser igual que el mundo. No, es así. Claro que nuestros hijos tienen que obedecer normas. Mi hija no se va a quedar en la casa durmiendo mientras yo estoy congregándome. No, usted va conmigo, mi amor. Porque usted aquí no se trata ya de qué religión usted va a elegir. No, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y en algún momento te vas a enamorar del Señor como yo lo estoy enamorado. Pero usted solita no se me queda en la casa. Punto. Con amor. Por eso es que el ejemplo lo damos nosotros en casa. ¿Quiénes quieren hijos bendecidos de verdad? Bendiga usted a sus hijos. Y ellos no se van a apartar. El temor mío más grande era que Adriana se apartara del Señor todo el tiempo. Vivía yo con eso. Pero eran mis miedos. Hoy tiene 28 años. Está felizmente casada, gracias al Señor. Sirve al Señor junto a su esposo. Tienen su bebé. Es una mujer ya con una profesión. Pudiera decir que los errores que cometí no significa de que toda la vida íbamos a llevar cuenta. Ay, pues yo me equivoqué en esto. No, uno se arrepiente y se aparta. Y después comienzas a prosperar, porque no se trata acá que salgas hoy, ay, yo hice todo eso con mi hija, por eso es que mi hija no. Arrepiéntase y apártese y prospere. Y una de las cosas que a los padres nos cuesta mucho es pedir perdón a los hijos. Pídale perdón a sus hijos. Pídale perdón. Hijo, perdóname por yo haber hablado mal de mis hermanos aquí en la casa contigo, por haberte inclusive aceptado que tú también los criticaras, porque tú hacías lo que yo estaba haciendo. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a transformar ese corazón que está contaminado. Y va a dejar usted de vivir una bibliomancia o una suerte en su casa y va a comenzar a vivir por la palabra del Señor. Ahora sí, póngase de pie y vamos a orar. Esto era lo que les quería comentar porque no quería dejarlo pasar. De verdad. Por eso es que cuando la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice que esta palabra debes escribirla y debes enseñarla y repetirla a los hijos tuyos, es que de esto se trata, enseñar a nuestros hijos. Fórmenle el corazón a sus hijos. Hay momentos que sus hijos se van a dormir. ¿Sabe que con Débora pasaba lo contrario? Débora, el pastor llegaba y se sentaba. Yo comenzaba, así mismo seguimos siendo nosotros igual. Pastor ministra, canta y yo predico por la gracia del Señor. Y él llegaba y se sentaba a la hija en las piernas y esa niña dormía todo el servicio. Todo el servicio Débora estaba dormida y yo me luchaba a veces. Yo le decía, amor, siéntala al lado tuyo, porque si tú no la sientas al lado tuyo, ella se duerme. Y él me decía, amor, quédate tranquila que ella está recibiendo. Mira, era impresionante, Débora dormida.
cuando yo le llegaba a la casa, ¿sabe? Las mamás como yo, la mamá como yo, no sé cómo será usted, ¿no? Pero yo soy maestra. Y yo pregunto, ajá, ¿qué fue lo que yo dije? Así yo lo hago en todos los lugares. Y Débora me decía toda la prédica. Y yo, bueno, la verdad que ella estaba atenta. No le digo a usted que venga a dormir, ¿no? Pero son, digamos, diferentes. De repente usted ve que su hijo no presta atención, pero quiero decirte algo. No te canses de hacer el bien en tu casa. En el momento que usted menos lo piense, ya sus hijos están sirviendo al lado suyo, sus hijos en la universidad son de testimonio, en la escuela son de testimonio, en los negocios, en el deporte son de testimonio. ¿Por qué? Porque de eso se trata nosotros verdaderamente morar bajo la sombra del Altísimo.